Good morning, guys. Welcome to a new session, new week, new month, etc. New unit, and so on. Hola, Monse. Good morning, Nicole. Hola, Derek. Hola, everybody. All right. So we're live on YouTube right now. We're recording, and let's do this. Let's get down to business. I'm gonna share with you my screen right now. Hold on a sec. All right, here we go. Unit number 1 is finished, and then we should be starting unit number 2 regarding society and media. That's the name of the unit, okay? And we're going to be studying the functional contents. They're going to be for and against essays. We're going to study about newspapers and television contents and grammar contents imperatives, okay? And today I'd like to start first with for and against essays. And it's gonna be like a little more complex topic. Not a difficult stuff, but not so easy, okay? So I've been checking out your book report, ¿cierto? I was, in this case, impressed because of your book reports. They were well done, they were well organized in general. I don't have the marks right now, but my goal is to have them for the next week. Legally got like 15 days, but I hopefully I can have them before that. And I'm gonna use my assistant for that thing. She's gonna be helping me to correct and so on. So I'm gonna read the chat. Dice, profe, póngame un 4 porque si no me echan de la casa. Pero podría tener más de un 4 por Derek. Who knows? Why not? Ya, así que voy a tratar de tenerlas para la next week. No sé si va el lunes porque tengo hartas cosas. Ya, pero sí voy a tratar de tenerlo antes de los 15 días legales. All right. So for and against essays. So basically, for and against essays are a part of the realm of academic writing, formal writing, ¿cierto? Book report sí era como un acercamiento a academic writing, formal writing, pero aquí vamos a entrar ya en tierra derecha con cosas que son más complejas, que en el sentido de aplicar ciertas normas. Tenemos que aplicar la norma APA, entonces tenemos que estudiar un poquito de la norma APA, ojalá séptima edición, un poquito de la sexta, pero la séptima es la que está en vigencia ahora, right now. ¿Ok? Les voy a explicar qué es lo que es la norma APA y todo eso, cómo citar, ¿cierto? Porque it's not an easy thing at the beginning, pero ya cuando ustedes le agarran el ritmo a este tema de academic writing o formal writing, después eso les va a ayudar para el resto de sus carreras y de sus vidas. Ya, así que, and so on. So we're going to start with for and against essays in this case. Toda esta info la voy a subir hoy al portal, ¿cierto? De Ucampus. Porque no está en este momento, ya, pero lo voy a subir pronto. Pronto. And I'm looking for the presentation for today, que en este caso sería, si no me equivoco, sería esta. Hold on. Argumentative essays. Argumentative essays. Sí, pero no es el que estoy buscando. Where did I leave it? For against essays. Aquí está. Okay, here we go. For and against essays in this case. Well,
you know that in English, we got many different types of essays, but we're going to just focus on one kind of essay, which is the for and against essay. In this case, for and against essay is part of a group of essays called argumentative. Okay. And normally you have two different opposite views or two different opposite sides when you want to deal with a topic. Okay. And so specifically a for and against essay is a formal piece of writing, basically. That's the first thing that you need to know. It's a formal piece of writing. So when we deal with formal writing, um, we use a different vocabulary. We try to use the best words that we can find ever, and also dealing with academic writing. Cuando usamos academic writing, we don't use, for example, first persons like I or we, but we use passive voice and we use reported speech. So it means that many times the language is impersonal, right? So we use passive voice. Por ejemplo, it is said, se dice, it is said. O, for example, cuando citamos a un autor, I don't know, Einstein said, en Einstein y al lado va el año de la publicación donde Einstein dijo esa cosa, ¿cierto? Einstein said, por ejemplo, entre comillas, no, entre paréntesis, 1940, 1938, that everything is energy, boom, period, ¿cierto? Y eso, everything is energy, va en quotation marks, ¿cierto? Comillas, y que es textual. Cuando es una paráfrasis o cuando está parafraseado, o sea, el mismo fondo, la misma idea, pero escrito con sus propias palabras, eso es una paráfrasis, ¿cierto? Igual podemos usar el año de la publicación, que sería Einstein 1938, por ejemplo, entre paréntesis, pero después no se pone comillas o quotation marks porque no son exactamente las mismas palabras como él lo dijo, pero la idea se conserva, el fondo. ¿Okay? Eso es como algo súper así, pincelada lo básico de cómo citar con norma APA, pero obviamente tenemos que estudiar mucho más a fondo el tema. Sigamos, entonces, piece of writing, formal piece of writing, in which a topic is considered from opposing points of view. Okay, so I'm going to give you a list of topics regarding education and social studies that I'm going to upload today, and you will have the the opportunity to choose among those topics, que son como 50 tópicos. You can choose, you can mix them, you can choose something which is similar, pero solamente para darles como un rango y una idea. ¿Ya? Normally they should be related to a problematic, especially a social or educational problematic. That's the idea. What else? You should present both sides in a fair way by discussing them objectively and in equal detail. I know it's sometimes kind of difficult depending on the topic, but one of the things that we need to develop as teachers or future teachers is that independently from our personal points of view, there are some things that we need to treat with this case with in the realm of logical thinking, right? So we need to analyze a problematic, a topic with the evidence that we can find to support our points of view. Okay, so when we investigate, when we research some topic, let's say feminism, let's say abortion, let's say racism, or any other kind of topic which is social, which is educational, which is important to our society, we need to analyze different perspectives with the evidence that we can find on papers, and then we can give our personal opinion at the end of the essay.
but the introduction of the essay, the main body of the essays, of the essay in this case, and they shouldn't contain any personal points of view or opinions. In the conclusion, we can include personal point of view. Ya, así que ahí les voy a mostrar cómo es la estructura, ¿cierto? No es que no puedan dar su opinión, pero se hace al final, al final del ensayo. Dice, present both sides in a fair way. You know, I think it's kind of difficult when you present something like something that you really support, but you need to analyze the opposing point of view. You know, something which is related to maybe like the enemy. You know, but we have to do it because that's the structure of the essay. You know, and also support those points of view, ¿cierto? Lo que dice un lado, lo que dice el otro. Normally we extract the support from articles, from pieces of news, scientific papers, etc., etc. Okay, and discussing them objectively in equal details. It means that, for example, you need to have the same quantity of citations for the different points of view. So, for example, you may have 3 authors for the pro argument and 3 authors supporting the counter argument. Okay, 3 and 3, 3 and 3, ¿cierto? 3 y 3. What else? Eso es como que cubrir la parte de in equal detail. Okay. Esperen un chiquitito, chiquillos. 1 second. All right. Everything is solved now. All right. Está diciendo de discussion then objectively and in equal detail. I know it's hard to be objective, especially when there are a lot of things happening around, and you know, emotions, they can be really strong regarding some topics. But anyway, when in this case we need to try to use our logical thinking in this case, you know, and try to analyze situations and facts with a clear mind, cold blood, and then at the end of the essay and the conclusions, we can deliver an emotional and personal opinion. So the basic structure of an essay is, first, an introductory paragraph in which you clearly state the topic to be discussed without giving your opinion. So in the introduction, ¿cierto? Tenemos un title in the essay, por supuesto. Quiero elegir un título de fantasía, por ejemplo. Después, the introduction is the first paragraph, and you have to clearly state the topic. Entonces, cuando uno empieza un párrafo, uno utiliza una oración que se llama the topic sentence. Siempre normalmente es la primera, a veces segunda oración o línea del párrafo, donde uno describe, ¿cierto?, la temática de ese párrafo. Without giving your opinion, eso implica de que nunca se usa never ever el I think, I believe, and in my opinion. Eso se deja para el párrafo final. Entonces tenemos que usar el they stated, they said, they considered, it is considered, it is said, it is well known, todo ese tipo de impersonal language, ¿ok? ¿Cierto? Y el primer párrafo te dice de qué se va a tratar este ensayo. Eso es el first paragraph.
¿cierto? Y normalmente se puede incluir un thesis statement, que en ese caso tiene que ver con una tesis o hipótesis muy cortita. Básicamente son 2 líneas que implican, eh, digamos, un resumen de todo lo que se está hablando. Si ustedes fueran a hablar acerca de, por ejemplo, el sistema neoliberal en Chile o el nacimiento del movimiento feminista en Chile, eh, ¿cierto? La separación del Estado de la Iglesia y cómo se vive en la sociedad del día de hoy. Bueno, todo ese tipo de temáticas en English, of course. Eh, Todo ese tipo de, digamos, de situaciones son dignas de ser analizadas, ¿cierto? Eh, y hay un thesis statement, o sea, que quiere decir de que, por ejemplo, uno como que expresa el estatus actual, como vemos que aún el machismo es potente, el machismo inconsciente es potente hoy en día en la sociedad chilena, ¿cierto? Entonces, en este ensayo vamos a tratar que, bla, 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 vamos a hablar de, bla, bla, bla. Pero ya dijimos nuestro thesis statement porque estamos afirmando de que el machismo inconsciente todavía está presente en la sociedad chilena. Entonces, es el thesis statement. O, por ejemplo, vemos que la separación de la iglesia y el Estado le ha hecho bien a la sociedad chilena, pero aún existen ciertos tópicos puntuales en los cuales la religión todavía influye en temas seculares. Por lo tanto, en este ensayo vamos a tratar de bla, 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 bla. Ya acabo de decir el thesis técnico, ¿cierto? Que es la teoría, la hipótesis que nosotros tenemos que aún la religión influye mucho en dictar, por ejemplo, algunas leyes. Eso podría ser un thesis técnico. Or, um, the educational system in Chile find, for example, 50 years, 60 years in comparison to European systems. Entonces, otro thesis statement, ¿cierto? Estamos diciendo que la educación, el sistema educativo chileno está atrasado en 50 a 60 años respecto de la educación europea. Por ejemplo, eso es otro thesis statement, y así. Pero después de eso, si dejamos ese thesis statement en la introducción, tenemos que probar que eso es así. Y eso se hace a través de los párrafos subsiguientes, ¿cierto? Y ahí después tenemos que hablar del pro-argument y el against argument, ¿cierto? O el argument y el counter-argument. So, this is first part, ¿cierto? Introductory paragraph, topic sentence y el thesis statement. Que eso tiene que ir en la introducción. Main body. A main body in which the points for and against, along with your justifications, examples, or reasons are presented in separate paragraphs. Okay, the main body it may consist of 2 paragraphs or 4 paragraphs. Okay, 2 or 4, but normally they are equal in this case. Por ejemplo, la misma cantidad de palabras por párrafo. Ya, como les digo, pueden ser un párrafo pro argument y otro párrafo que puede ser against argument, o puede ser 2 pro and 2 cons, o 2 for, 2 against, pero siempre que tiene que estar igualado en ese sentido. Obviamente un argumento puede tener más peso que el otro, pero estoy hablando de la cantidad de argumentación, de cantidad, no de calidad. ¿Ok? Porque la calidad se ve en la profundidad del análisis, ¿cierto? ¿Qué evidencias hay de peso, ¿cierto? Para que algo sea cierto o no. It's a main body in which the points for and against, along with your justifications, ¿cierto? Examples or reasons. The total justification or support puede ser con citas, ya, porque I need the experts, I need the sociologists, the teachers, the doctors, I need all of in this case, the experts that may support my point of view. All right, porque si yo no tengo evidencia científica o de expertos en ese respecto, no es una opinión solamente, pero no lleva evidencia detrás. ¿Ok? Eso es lo principal que hay que saber sobre el main body, ¿cierto? Que ahí es donde yo tiro todos mis cartuchos, quemo todas las naves y ahí digo, bueno, este tema es así, digamos, porque la evidencia dice esto y los que dicen lo contrario se apoyan en esto
pero al final en mi conclusión yo digo, bueno, obviamente debido a la evidencia, lo presentado en el párrafo tanto, in my opinion, I believe that, esto es así, así. Ahí se desquita, ¿cierto? Presented in separate paragraph, ya lo dije. Sí. A closing paragraph in which you state your opinion or give a balanced consideration of the topic. In this case, tienen dos opciones. You can give a balanced consideration. Algunos dicen balanced consideration suena como amarillo, ¿cierto? Too yellow. Pero si usted quiere descargarse con algo, entonces aprovecha el closing paragraph y dice you state your opinion. Entonces ahí usted le da con tono. Ya después que ya expuso los casos, ¿cierto? Después ya usted en la conclusion ya dice lo que usted quiere decir. Opinion words. I think, I believe, in my opinion, can only be used in the closing paragraph where you give your opinion on a topic. Any questions so far? Any comments? Any questions? Any complaints? So far, so good. Nope, dice Valentina. Okie dokie. All right. No, dice Antonio. Okie dokie. Let's continue. Esto ya lo dije. Points for and against. Each paragraph should start with a topic sentence. Ya lo dije. Do not use informal language. También lo dije. Short forms no se usan. Colloquial language tampoco se usa. Strong language tampoco se usa. I know and stuff like that. Express your opinion in a non-emotional way. ¿Cierto? O sea, esto no. Either or field no. Well-known quotations. Sí, las quotations, como les decía, ¿cierto? Tiene que ir, en este caso, relevant to the topic you're writing about will make your composition more interesting. For example, if you're writing an essay on education, a quotation you may include is, education is a progressive discovery of our own ignorance. Durant 1970. Esta es otra forma de citar textual, ¿cierto? Entre comillas, esto fue lo que dijo Durant, ¿cierto? Y podemos poner también al final de la frase, podemos poner entre paréntesis, ¿cierto? In brackets, Durant, comma, and the year of publication. También eso es otra forma, porque yo podría haber dicho Durant 1970 in brackets said that education is a progressive discovery of our own ignorance. Entonces, es un refraseo en ese caso, una reorganización de las ideas, la misma idea, pero se organiza de otra forma. Se puede hacer de esta forma como lo están viendo, o de la otra forma como les dije, ¿cierto? Que pongo el autor primero, con el año en brackets, ¿cierto? Y después dijo, consideró, que, y después puede ir incluso en comillas, si es que es textual, ¿cierto? Y si es parafraseado, entonces le saco las comillas, pero tengo que decir lo mismo que dice aquí de otra forma. Eso es la paráfrasis. O paraphrasing. What else? Structures. Vamos a estudiar ahora estructuras de ensayo. No hay una solamente, sino que hay varias. This is one that you can use, which is very well organized. Dice, although these are balanced arguments, porque balanceado en el sentido de la cantidad de palabras y de cantidades de quotations y todo eso de las citas. If you feel that either the for or against side is stronger and should be supported, this side should be presented in paragraphs 4 and 5, thus leading the reader to your conclusion. Ya es una forma de entenderlo, por supuesto. Entonces aquí está introduction, paragraph 1, state topic, summary of the topic without giving your opinion. Main body, tampoco hay opiniones aquí en paragraphs 2 and 3, paragraphs 4 and 5. Son arguments for and justifications, examples, and or reasons. Ya, aquí dice que el párrafo 2 y 3 puede ser arguments for, que está bien, y los counter arguments irían en el párrafo 5, perdón, 4 y 5. Arguments against and justification, examples, and or reasons. All right? Esta es una buena forma de organizarlo. Conclusion, final paragraph, balanced consideration, or your opinion directly or indirectly. All right? Como les digo, puede haber una organización como un for paragraph, que sería paragraph 1, después paragraph 2 and 3, en paragraph 4 sería conclusion, pero serían párrafos grandes, son párrafones, because
1000 words, ¿cierto? 1000 palabras, que podría ser el ensayo. Habría que tener párrafos de 250 palabras cada uno, ¿ok? La otra opción es la que dice acá, ¿cierto? Que uno lo puede dividir en 6. 1000 palabras, por ejemplo, o 1200 palabras dividido en 6. Esto te dan 200 palabras por párrafo, que también está bien, ¿ok? What else? Arguments for justifications, todo. Ojalá, aquí tienen que ir las citas. Puede ir una cita loca ahí en el párrafo 1, pero es mejor que ustedes, digamos, dejen las mejores, en este caso, quotations para los párrafos que están en el main body. ¿Ya? All right, so I'm going to show you more structures. Este de acá. Ya. Todo esto lo voy a subir hoy, ¿ya? Force essays are part of the argumentative essay realm. Son muchos los tipos de argumentative essay, y uno de ellos es el for and against, ¿ya? So, vamos al argumento en sí. What is an argument? An argument involves the process of establishing a claim and then proving it with the use of logical reasoning, examples, and research. Okay? Proving it with the use of logical reasoning, examples. And so in this case, you can use, for example, quotations, citations, que eso es part of the research part, ¿cierto? Also very important, when you cite somebody, cite an author or an expert from a newspaper, from, for example, scientific research, etc., you need to do a list of reference. So, for example, if you're going to quote 4 people, si van a citar 4 autores, 4 different authors, la lista de referencias tiene que tener los 4 autores abajo. Porque si ustedes dijeron, citaron a Einstein, citaron a Durant y otro tipo de autores, en el texto solamente va a salir el apellido y el año, punto. Pero en la lista de referencias tiene que salir toda la información. O sea, el apellido, la inicial del nombre del autor o la autora, el año de publicación, el nombre del paper o el nombre del artículo, más quién lo publicó, o sea, dónde está alojado en este caso, una revista, una página web, etc. Y más el link. Todo eso tiene que estar en la lista de referencias, se llama, o la típica bibliografía que le llaman. Pero hay que aplicar la norma APA 7. Por eso es que tenemos que estudiar brevemente la norma APA 7. No la vamos a hacer hoy día porque no tenemos tiempo, pero la vamos a hacer en una siguiente clase. Hold on a second porque se me está acabando la batería, si no, se me va a apagar el computador. Ok, we're back. Entonces, les voy a enseñar cómo utilizar la norma APA, así una pincelada como para que puedan citar para los argumentos, ¿cierto? De los párrafos del for and against essay, ¿ok? Examples, en este caso, obviamente los pueden sacar también de alguna parte, pero los examples no van con norma APA. Los examples son facts, son hechos, son eventos o situaciones que son descritas en los párrafos, pero no son parte del support en este caso. O sea, sí son support, pero no van como que fueran las citas bibliográficas. ¿Ok? What else? Dice, what is an argumentative or argumentative essay? Eso ya lo expliqué. Aquí tenemos unos conceptos que nos pueden servir también. Argumentation is the active process of forming reasons, drawing conclusions, and applying them to a case discussion, ¿cierto? To a case in discussion. Después, argumentation is basically the whole process in the main body, ¿cierto? La argumentación se vive mucho en el main body donde se contraponen los puntos de vista, ¿cierto? Pro-argument, counter-argument, ¿cierto? Point of statement that supports one's ideas, ¿ok?
For example, if I support feminism in Chile, that's my pro argument, ¿cierto? Entonces yo lo voy a poner todos mis pro arguments en el párrafo 2 y 3, por ejemplo. Y ahí está todo lo que support my point of view on feminism. Tenemos, y después el counter argument, que sería, por ejemplo, el párrafo 4 y 5, por ejemplo, donde dice point or statement in opposition to the argument being made in a written document or speech. Entonces tengo que utilizar todos los argumentos que existan against feminism, que me imagino dónde vienen, pero tienes que ponerlo ahí. Refutation, dice. The process of disproving an opposing argument. En este caso, ¿cierto? Básicamente, si yo ocupo el tópico de feminismo, ¿cierto? La refutation iría en los párrafos 4 y 5, ¿cierto? De people against feminism in this case. Or pro-chauvinism and machism and stuff like that. Or patriarchy, pro-patriarchy in this case. Yeah. What else? Opponent. A person who disagrees with something and speaks against it. Proponent, someone who argues in favor of something, or advocate. So in this case, for example, if you are writing the essay as a proponent, eso claramente va a estar establecido en la conclusión cuando usted diga, yo apoyo, ¿cierto?, el movimiento, the feminist movement, for example. I believe in this and I think this, y bla, 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 ¿cierto? Pero tiene que hacerlo en la conclusión, ¿ya? Entonces, usted lo puede escribir como proponent. Igual tiene que presentar los counter-arguments, por supuesto. If you write as an opponent, a person who disagrees with something and speaks against it, entonces ustedes tienen que, les doy el caso contrario, ustedes van a escribir en contra del machismo. Entonces van a escribir algo acerca de machism in Chile o patriarchy, the patriarchal system in Chile, for example. Entonces ustedes escriben como opponents, o sea, escriben en contra de eso, pero no se va a notar hasta la conclusión, porque todo lo que está en introduction y todo lo que está, digamos, claro, algunas luces pueden dar en el thesis statement, porque si ustedes van a decir que the patriarchal system has existed in Chile because of the misinterpretation of Abrahamic religions, por ejemplo, es una thesis statement, ¿cierto? Que el patriarcado en Chile eso existe por una mala interpretación o una degradación del patriarchal system en la religión abrámica, por ejemplo, ¿cierto? Que de ahí emana, ¿cierto? Pero se deformó con el pasar de los siglos y por lo tanto se transformó en este basofia, digamos, que existe en Chile, del sistema patriarcal, por ejemplo, que se reflejan todas las instituciones, ¿cierto? En English, of course, se dice eso, y lo escriben como opponent, ¿cierto? Una persona que disagrees with something and speaks against it, obviamente tienen que presentar los counter arguments, por supuesto, en los párrafos que corresponde, pero también en la conclusión ustedes ahí le dan, ¿cierto? Que I believe that the patriarchal system is really bad for society because it leaves women as secondary, qué sé yo, bla, 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 ¿cierto? Entonces ahí ustedes se descargan. Good. Solamente lo doy como ejemplo. No digo que tengan que escribir de eso ni de la forma que lo dije. Solamente ejemplo. All right? Uno puede escribir de lo que quiera, ¿cierto? De la forma que quiera, pero lo más importante es que estamos aprendiendo a cómo utilizar la evidencia, utilizar las ideas de una forma de poder, porque uno igual puede persuadir a la audiencia. Si hay un sector aquí que dice, aim of writing essays is to convince or persuade the reader. Y uno lo puede hacer planteando una buena introducción, un buen thesis statement, y después en the conclusion plantear las creencias, plantear la evidencia, ¿cierto? De una forma contundente, porque si yo quiero convencer a alguien o persuade the readers de cualquier tema, tengo que saber organizar mis ideas, ¿cierto? Y hacerlo de la mejor forma, cosa de poder digamos, lograr mi objetivo. That's the idea. Okay. Son las 11:09. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Any questions or comments so far?
No comments. Clear. Pero qué honestidad más grande la de usted, Monse. No lo hubiera sabido si usted no me dice. Vamos a hacer un ensayo. Sí, Monse, vamos a hacer un ensayo. Ya, o sea, es que escuché todo, pero estaba durmiendo. Perdón. Eso quiere decir que mi voz es como hipnótica, ¿cierto? Usted la hizo dormir. Es relajante, la verdad, me acomodé bien y Duerme, Monse, duerme ahora. Está bien, dice el Derek. Si no, yo los entiendo, así que don't worry. Ya, si total pueden ver la grabación después. All right. Sí, porque ahora netamente la clase es expositiva, así que don't worry. Ok. Elements of Argumentation. Creo que tenemos cierto tiempo para hablar un poquito acerca de esto y vamos a terminar ya la clase. Hold on. All right, I'm back. Right, an argument or claim states that, in this case, an argument states a claim and supports it with reasons and evidence from sources. Sí, eso ya lo dijimos. Sources, very important. Nuevamente, las fuentes son las referencias. Entonces, sources siempre tienen que, cuando encuentren y vayan a usar citas, ¿cierto? Los copy-paste y todo eso, ¿cierto? Uno para salvarse del plagio, de plagiarism, por eso es que uno usa la norma APA, para salvarse el plagio, ¿cierto? Porque si yo lo tiro a un software antiplagio, si me tira 90% plagiado, obviamente hay que pedirle hacerlo de nuevo, ¿cierto? Entonces, it's not the idea, ¿cierto? Todo tiene que estar citado correctamente con la norma, ¿cierto? O parafraseado según norma, ¿ya? Pero eso lo vamos a la próxima clase. Arguing your side makes you the proponent, ¿sí? Lo que le explicaban delante, ¿cierto? Dice counter-argument, counterclaim, que es lo mismo. Counter-argument or counterclaim is an argument that stands in opposition to your argument claim. ¿Cierto? Tienen que ver a ver si van a escribir como proponent o opponent. Da lo mismo porque pueden atacar un tema de cualquier lado, ¿cierto? Entonces, pero siempre tiene que ir un counter-argument. Eso no lo pueden evitar en una for and against essay, right? Counter-argument is your opponent's, the other side's argument that tries to explain why you're wrong. Yeah, we already said that. Choosing a topic. Yeah. Dice, choosing a topic and writing the thesis statement. Decide on a controversial topic. Por eso es que hablé de los temas que está hablando, porque uno dice, pero ¿para qué tan controvertido, profesor? Sí, pero es que tiene que ser un controversial topic, porque si no, no tendría que ser mayor sentido, digamos, en un tema que ya todos estamos claros. Pero un controversial topic es porque en una sociedad hay puntos de vista distintos. Pueden haber like polos opuestos o polos, o no polos, sino que algunas posiciones intermedias, ¿cierto? Debatable and interesting. Write an argumentative thesis statement, generate ideas, rewriting or brainstorming. ¿Cierto? Cuando uno empieza a escribir, uno tiene que empezar con harto drafting. Elijan un buen título, empiecen a draftear primero en un Google Doc, por ejemplo. Siempre empiezan con un Google Doc, porque después cuando ya lo terminen y uno lo puede revisar el Google Doc en el camino, ¿cierto? Y le dice, mira, corrige estas palabritas, mira, corrige estas otras cosas. Entonces después el Google Doc solamente me mandan un correo diciéndome, profe, ya está listo el documento, pero el documento yo ya lo tenía, ¿te fijas? Porque me lo compartieron como un doc, ¿cierto? Que lo fuimos trabajando entre todos, ¿te fijas? Y la ayudante también mete su cuchara, ¿cierto? Va ayudando. Por eso es que es tan importante para mí el Google Doc, porque, claro, o sea, me lo pueden mandar por campus igual si eso no es el tema, porque lo tomo y lo comparto al correo de la persona que me lo envió, ¿sí? Eso nomás. Ya, pero nos ahorramos todo eso si hacen un Google Doc al tiro, me lo mandan y así se lo comparto al ayudante y ahí le metemos todo mano. Entonces cuando me diga, profe, está listo, final version, listo, lo corrijo, le pongo la nota. Esa es como la filosofía del trabajo que hay detrás. Nada más que eso. Entonces, comiencen al tiro haciendo un Google Doc y me lo comparten y empiezan a escribir el título, ¿cierto? Essay, el for and against, ¿cierto? El título y el tema que escogieron y todo eso.
Igual tenemos hasta fines de mayo, así que por ahora yo tranquilo, usted nervioso. O viceversa. What time is it? 11:15. Yeah, time is up. Any questions? Final regards? Final comments? Any complaints? Any jokes before we finish? No complaints. El tema es libre. Yes. Pero igual les voy a mandar una lista de sugerencias que la voy a subir a Lucampus. Ya, como dice Controversial Topics, traten de buscar el tema uno bueno, uno de esos de que le gustan a ustedes. ¿Ya? Uno que hay el dedo en la llaga al tiro. Con respeto, sí, pero sí, vamos, tenemos que argumentar todos los claims y todos los arguments que nosotros utilicemos con ejemplos, con evidencia, con papers y todo eso. ¿Ok? Thank you very much for your attention. Have a great day. No precisamente, Monse, pero por ahí va el tema. Dice, no sé si lo dijo, pero ¿cuántas palabras de... No, no lo he dicho todavía. Good point. Tengo que subir lo que pasa es que hay que empezar a subir toda la documentación. Tengo que subir es que tengo que revisarla con los otros profes. Con el profe Diego en este caso tengo que revisar los documentos que son la rúbrica, que son las guidelines y todo eso. Y una vez que ya lo tenga validado el profe Diego, lo subo. ¿Ya? Pero va alrededor de la torre está en 1500 palabras. 1500 palabras. Y lo más probable es que sea de A2. Pero déjenme confirmarlo. ¿Ya? Por eso es que esta semana voy a hablar con el Diego. Y cuando ya tenga ese tema ya como bien ya listo, se les mando un WhatsApp y les digo, ya chiquillos, sí se confirma que son 1500 palabras, que se hace de A2 y todo eso, pero se los voy a confirmar. ¿Ya? No canten victoria todavía. Ya lo más probable es que yo les mande la confirmación la próxima semana, como el lunes. ¿Vale? Eso, thank you very much and have a great day. See you. Bye bye. Chao, profe, cuídese. You too. Ah,